Oh, what a play by Irving. He gives you a move with every part of his body. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo podcast, bienvenidos a Massive Ball. Hoy tenemos una charla con Chema de Lucas. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Lo primero, ya te lo he dicho antes, agradecerte que hayas sacado un ratito de tu tiempo para pasarte por el canal y sobre todo para conocer tu opinión sobre un tema del cual yo no sé si hay un gran desconocimiento en general por parte del aficionado medio, pero sí que creo que puedes arrojar un poquito de luz lo que se ha denominado por muchos medios o muchos titulares, esta fuga de talentos de los jugadores jóvenes europeos de baloncesto hacia, pues casi concretamente, la NCAA o determinados programas de formación en Estados Unidos, que creo que ahora mismo, pues, no sé si tiene con mucha preocupación a las direcciones deportivas de muchos clubes. Bueno, desde el 2022 la NCAA, la organización colegial, pues echó abajo esa regla donde los deportistas no podían recibir dinero por contratos. La llegada de esos contratos NIL llamados que permiten, pues bueno, monetizar, digámoslo así, el nombre, la imagen y bueno, y a partir de ahí pues se dio un poquito de rienda suelta a la posibilidad pues de que los jugadores, pese a que todavía están en edad de formación, pues recibieran parte del pastel. Esto también pues yo creo que fue un poquito una reacción a que pues cada vez más había vías alternativas de llegada a la NBA, vías alternativas pues que ofrecían sobre todo en Estados Unidos pues la posibilidad de ganar dinero, de tener contratos, pues, por ejemplo, jugar en la G-League, en la Liga de Desarrollo, en Ignite, o, por ejemplo, pues cobrar en programas como el de Overtime Elite, pues bueno, pues un poco acción-reacción y pues la liga universitaria y las competiciones colegiales permitieron repartir parte de este pastel entre sus jugadores que al final pues son los que llevan más lejos o más cerca a las universidades en esos programas deportivos. Y bueno, pues eso abrió un poco la veda de lo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Y creo que, bueno, pues sobre todo el aficionado medio estará preocupado viendo pues la fuga de talentos que puede haber de sus respectivos equipos. En las últimas semanas, bueno, pues yo recalcaba algunos de los casos, como además de jugadores, es decir, no tan jóvenes como estamos acostumbrados, jugadores pues de generación de 2002 ya con cierta edad, ¿no? Y bueno, pues yo daba a conocer algunos de los casos de Tas de Reader, de Surne Bilbao Basket, por ejemplo, de Musa Sañá, de Baxi Manresa, y bueno, evidentemente esto deja un poco coja la situación del mercado, que si ya era complicada de un tiempo a esta parte, porque cada vez es más difícil pues traer a jugadores de Estados Unidos, sobre todo porque las condiciones de la Liga de Desarrollo mejoraron muchísimo. Al margen de eso, la emergencia de las potencias asiáticas y de las ligas asiáticas, sobre todo pues la Liga de Japón pujando muy fuerte siempre por jugadores, pues hace que sea más complicado y esto tiene incluso una vuelta de tuerca más porque muchos de los jugadores que pueden salir de nuestro baloncesto para pues buscar esa oportunidad en la liga universitaria y sobre todo pues a nivel económico, pues tener una repercusión también importante para sus bolsillos, pues tiene esa condición de jugadores formados localmente, de jugadores cupos y bueno, y ya sabemos pues cuál es bueno, las normas de elegibilidad y la situación para hacer las plantillas en nuestro mercado doméstico, en nuestra liga andesa. Uh-huh. Por ir un poquito al origen, antes de esta apertura, por decirlo de una forma, de los derechos NIL y que los jugadores pudiesen cobrar más por lo que tú bien denominabas esos derechos de representación o por determinados contratos de patrocinios externos a la universidad, siempre se criticaba, incluso mucho desde los propios seguidores de la NCAA o del baloncesto universitario, que al final las universidades eran las grandes beneficiadas a nivel económico, a nivel monetario, de, por decirlo de alguna forma, la explotación deportiva de estos jugadores. Yo en su origen esto lo vi como algo positivo porque
muchas personas decían, bueno, es que ya les están pagando una educación, una carrera, que es algo muy caro a nivel económico en Estados Unidos, pero el beneficio que al final tenían a nivel de marca las universidades era muy, muy grande. Yo lo vi como algo positivo para los jugadores que pudiesen tener algo de retorno de algo de su trabajo, que al final no dejan de ser estudiantes atletas, pero oye, la universidad se estaba lucrando, que me parece muy bien, pero creo que los jugadores debían ver un poco de retorno. Lo que sucede es que ha ido escalando tanto que eso ha tenido un efecto llamada muy grande sobre determinados perfiles de jugadores, ¿no? Sí, y bueno, creo que la reflexión que haces creo que es la que habíamos hecho muchos, ¿no? Que al final, entre comillas, las que se estaban llenando el bolsillo eran las universidades, pese a ofrecer, pues bueno, esa posibilidad de formarse, no solo a nivel académico, sino también a nivel deportivo. Pero claro, bueno, pues en esta situación tan global y con tantas vías de acceso al, ¿no? Aunque no todos los jugadores, pues evidentemente van allí pensando en la NBA, ¿no? Evidentemente, todo jugador supongo que tiene, jugador universitario tiene ese sueño, pero creo que también hay jugadores que son realistas con lo que hay. Y bueno, y en esa situación, pues sobre todo, yo creo que la organización colegial respondió pues al ver que se multiplicaban las vías de acceso a la NBA y que también pues a ellos en cierto modo les estaba costando más atraer a ese talento, pues por lo que hemos dicho, ya no solo allí, ¿no? Hay competiciones incluso europeas con programa fuerte para atraer a jóvenes y no solo europeas, sino mundiales. Pienso ahora mismo en la Liga Australiana, que tiene pues un programa para atraer a las estrellas del futuro con buenos contratos y sobre todo también con protagonismo, podríamos decir, como trampolín para intentar pues, acabar en el draft de la NBA. Y claro, pues bueno, se ha abierto esta veda y esta veda pues complica aún más la situación para los directores deportivos y para los clubes en particular españoles. De hecho, pues hablando de este caso de Reader, de Surne Bilbao Basket, creo que hoy leía también que en el diario de ella que el propio Rubén Domínguez tiene pues sobre la mesa también opciones para irse para allá. Vamos a ver también qué pasa con el canterano del Barça, con Villar. Ya hemos visto pues qué ha pasado con Damesar. Pues al final pues estamos pues quedándonos un poco expoliados de talento joven. Para eso, pues tenemos que buscar fórmulas para que los jóvenes tengan cierto protagonismo y creo bueno, que estamos en camino a explorar fórmulas y creo que pronto vamos a tener alguna noticia de el surgimiento de alguna iniciativa en colaboración pues con Consejo Superior de Deportes, con universidades, con Liga Endesa, de cara a intentar, pues bueno, pues también dar oportunidades a jugadores jóvenes, a promocionarles y también pues que tengan pues la posibilidad bueno, de ir pues sobre todo sumando kilómetros en las piernas y experiencias para un posible futuro a medio plazo como jugadores profesionales, además de ir formándose. Y bueno, por hablar de esto, no es un fenómeno que solo nos afecte a nosotros, a nuestro país vecino, ¿no? Como es Francia, que tiene pues sobre todo una incidencia importante en los últimos años en el draft de la NBA, donde pues el fenómeno Wembanyama ha hecho que pongan aún más los ojos los scouts allí. Pues bueno, también va a haber jugadores que no van a cumplir pues vínculos contractuales que tenían con sus equipos para acabar su formación en Estados Unidos y sobre todo también pues para recibir esas compensaciones económicas tan importantes. Lo bueno dentro de lo malo para nuestro país vecino, para Francia, es que ellos tienen pues una competición potente, sub-21, como es los Espoirs, bueno, que va un poco en paralelo a pues diría a la LNB, a la Betclic Elite, a la primera división francesa y bueno, pues una competición por la que muchos jugadores que conoce el seguidor del baloncesto han pasado y han tenido pues sus primeras oportunidades, han hecho los primeros pinitos, ¿no? En la cabeza, por ejemplo, Vincent Poirier, ¿no? Pues que de joven participó
participó en ella, pero hay muchos ejemplos. Pues bueno, pues creo que ese es el camino a intentar seguir, sobre todo porque, bueno, pues al final vemos por este ejemplo de Francia, que sí, que están pegando muy fuerte los franceses, como Bayama, Richaché, ¿no? Salaun, han ido saliendo muchos jugadores en los últimos años, Koulibaly, pero es que tienen realmente dónde elegir, pero tienen dónde elegir, pues bueno, pues sobre todo porque tienen esa, digamos, esa base de una competición asociada que va en paralelo a la Liga Francesa. De hecho, los partidos se disputan, o sea, si hay un Le Mans-Dijon de primeros equipos, también hay pues un Le Mans-Dijon unas horas antes de equipos sub-21 y bueno, creo que ese es el camino un poco a seguir, sobre todo bueno, pues para que los jóvenes sigan formándose, sigan fogueándose y sobre todo para que el salto con el profesionalismo absoluto pues no sea tan importante y luego pues también para que no tengamos, pues yo diría, pues una clase un poco hueca que se dice en demografía de cuando muchos chavales pasan de junior o acaban en junior y no saben qué hacer a nivel baloncestístico. Luego te preguntaré un poco por las medidas que tú crees que algunos clubes pueden implementar y por lo que has comentado del CSD, pero me quiero quedar un poco con esto último que has dicho porque yo creo que mientras más opciones haya para el jugador para tratar de dar ese paso a ser profesional en la competición que sea, yo creo que eso es algo positivo, porque yo recuerdo que igual ahora se está hablando más de este traslado de jugadores jóvenes a las competiciones americanas, ya sea la NCAA o los distintos institutos de formación, pero esto ya sucedía antes. Nosotros colaboramos desde hace un par de años con el Club de Logroño, con el Clavijo, y cuando hablábamos con jugadores, el año pasado en Leboro, este año en Segunda Federación, el 90% de la plantilla habían tenido una oportunidad de tratar ahora mismo de tener un camino por ser profesionales porque habían ido a la NCAA, habían estado en Estados Unidos y eso les había venido muy bien para tener hueco. Y esta es la pregunta que yo me hago. Al final, un club, por ejemplo, de ACB en este caso, lo que va a mirar día a día, ya sea por la parte alta, por la parte de abajo, por la parte media, es cumplir sus objetivos. Y el entrenador, el cuerpo técnico, la directiva, tiene el objetivo todos los días de ganar, porque luego es muy difícil explicar que has hecho las cosas bien si no has cumplido los objetivos. ¿Crees que puede haber esa coincidencia de explotar el talento joven, de darle su lugar cuando proceda con esa dualidad de competir día a día? Bueno, creo que tenemos ejemplos a día de hoy, es decir, por ejemplo, me viene a la cabeza un jugador que probablemente se vaya también a la liga universitaria, como es Mario Sansuperi, y bueno, lo hemos visto competir francamente bien en Primera FEP, luego que su entrenador pues mantenga esa confianza, la misma que tenía en Primera FEP, que ha hecho ese trasvase desde el Tizona hacia el Baxi Manresa y mantenga esa confianza para bueno, pues encontrarle un sitio. Aquí evidentemente nadie regala nada, nadie va a regalar minutos a nadie, pero yo sí soy de los que pienso que el talento se acaba imponiendo, ¿no? Yo recuerdo mucho, pues sobre todo aquella primera etapa de retransmisiones de Canal Plus, ¿no? Pues de los años, pues sí, aquel primer bloque del baloncesto en codificado y al final pues aquel contrato ayudó a que llegaran jugadores de muchísimo talento foráneos, ¿no? Diría extranjeros y nuestros jugadores, pues nuestra mejor camada jugó, mejor camada histórica o mejor generación histórica global, pues se impuso y encontró los minutos y el protagonismo importante. Es decir, no hace falta recordar al Pau Gasol de la Copa de Málaga, ¿no? Y bueno, pues probablemente pues en aquellos años teníamos, pues, por un ejemplo, a uno de los mejores Baskonias de la historia. Casi cualquier equipo tenía dos extranjeros pues de mucho nivel y muchos jugadores comunitarios. Yo creo que nadie, ni los propios entrenadores, tiran piedras contra su propio tejado, pero creo que nos falta, pues bueno, pues cubrir un poco esa brecha, encontrar rodaje para jugadores jóvenes y bueno, pues ese rodaje yo creo que
puede llegar y va a llegar con iniciativas como esta que parece que se avecina en el medio plazo. Ujú. Lo que comentabas antes, ¿qué medidas crees que los clubs, un poquito lo que nos pilla más de cerca en España, pueden llegar a tomar para que igual ese talento joven no se vaya tan pronto? Porque al final no deja de ser una inversión en un jugador que se te va a una corta edad. Y en relación con esto, imagino que los propios jugadores o los agentes estarán pensando también en antimedidas respecto a esas medidas para estar un poco más libres. No sé Bueno, qué opinas de yo soy todo de los esto. que piensa que no se puede poner puertas al campo, ¿no? Y de los que piensan, ¿no? Pues es como la típica imagen del niño en la playa con el cubo que intenta meter todo el agua en un castillo o en el cubo, y eso es imposible. Sobre todo también porque por mi formación jurídica, entre comillas, el que hizo la ley hizo la trampa. O sea, esto al final, hablando claro y mal, pues bueno, evidentemente las cláusulas, poner cláusulas de salida, pero es que al final, con las cantidades que se están barajando, y cuando digo cantidades que se están barajando, pues podríamos hablar de que hay jugadores que se pueden embolsar pues más del $1.000.000, y no estamos diciendo jugadores hiperestrellas. Pues es muy difícil que un jugador pues te vaya a firmar un contrato en el que le pongas una cláusula muy descabellada, ¿no? Sobre todo sabiendo el panorama que hay. Creo que hay que, pues intentar tirar por otros recovecos que no tengan tanto que ver como, ¿no? Pues intentar poner una jaula de oro en los contratos, sino pues intentar los clubes, pues sobre todo en esta situación con los jóvenes, pues vender sin prometer oportunidades y espacios en los rosters y en las plantillas, y luego pues iniciativas a nivel institucional que sean capaces pues de dar un espaldarazo a esa continuidad en la formación, y que, como he dicho, pues el salto desde que pasas de junior pues no sea tan acusado y tengas cierta continuidad con los primeros equipos, ¿no? Yo creo que es fundamental, a mi juicio, la interrelación de los equipos de cantera con los primeros equipos, sea donde sea y tengan el nivel que tengan. Yo me dedico al baloncesto profesionalmente hablando porque yo nací en una ciudad de baloncesto tradicional como es Guadalajara, porque yo jugué, pero tenía ya desde siempre cierta relación con el primer equipo que competía pues, ¿no? Pues en categorías profesionales, ya fuera LEP 2, LEP Plata o LEP Bronce de la época. Bueno, pues creo que eso es importante porque, pues evidentemente es un acicate para los chavales que tienen un espejo importantísimo en el primer equipo, no solo un espejo a nivel deportivo, sino un espejo a nivel de hábitos de vida, a nivel de todo, y sobre todo, pues creerse que pueden tener oportunidades de verdad de dar el salto por esa interrelación con los primeros equipos. Si un chaval entrena una hora antes del primer equipo y cuando acaba su entrenamiento ve a los jugadores del primer equipo en el tú a tú o saliendo de un vestuario contiguo, pues la situación creo que ayuda, ¿no? Ayuda a crear un germen y sobre todo a una proximidad. Pero bueno, creo que hay que buscar pues iniciativas un poco, diría, complementarias. No creo que las cláusulas vaya a ser, pues, con todo el respeto, hablando tarde, mal y nunca, la madre del cordero, porque no lo han sido en ningún sentido. De hecho, nuestros espectadores oyentes pueden recordar pues bueno, ese expolio que vivimos por la diferencia de timing de calendarios durante la pandemia, donde pues se iban jugadores de la Euroliga de máximo nivel pues a destiempo y sin problemas para pagar sus cláusulas. Esto ocurre, ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Creo que pues todo pasa más por desarrollar iniciativas que sean capaces de dar oportunidades a la gente joven. Oportunidades que se las ganen, evidentemente. Aquí, como tú decías, pues cada uno tiene sus objetivos, pero hay que encontrar, valga la redundancia, ese punto de encuentro entre los objetivos de un club, de un entrenador y de el jugador. El problema
es que la situación, sobre todo a nivel profesional, pues no es como en Estados Unidos, donde ese concepto de ascensos y descensos no existe. Es decir, los Dallas Mavericks pueden traspasar a Luka Doncic, todo el mundo, echarse las manos a la cabeza, pero conseguir un número 1 en el próximo draft, y lo mismo tendrá el próximo unicornio, que es Copper Flag, ¿no? Es decir, bueno, pues esto no existe pero hay que encontrar, creo que, mecanismos en todos los sentidos que ayuden, pues, a que estas oportunidades se generen. Quería saber un poco la reacción que tú palpaste cuando ocurrió el caso que a muchas personas les sonará o será uno de los más mediáticos relacionados con este tema de pues, los últimos meses, el del jugador del Barcelona de Insar, que prefirió viajar a este torneo Netscope Summit antes de jugar un clásico, que probablemente sea uno de los partidos más importantes para tanto para el Barça como para el Madrid de la temporada. No sé si ¿preveíais que esta situación pudiese darse o fue algo totalmente inesperado? ¿Cómo crees que reaccionó toda la gente del mundo del baloncesto que tú conocías en torno a esta situación? Bueno, yo creo que es una situación que no es nueva, que ya se ha dado en el pasado, de jugadores que se han ido para allá. Otra cosa es que la repercusión Sí. es que, siendo el Barcelona, pues sea distinta. Recuerdo mismamente, bueno, pues se tira ya floja cuando Niko Mirotic estaba en Palencia y se fue a Estados Unidos, ¿no? Pues a este Night Summit, ¿no? La cosa es que no nos acordemos o que no tuviera el impacto de Damesar. La cuestión es que, bueno, pues nuestra percepción aquí es muy distinta a la percepción allí de la importancia de ese tipo de partido. Bueno, a veces es difícil, evidentemente los jugadores tienen unas, ¿no? Pues además de tener unas aspiraciones, tienen unos vínculos contractuales que tienen que respetar. Luego también pues están las palabras de los clubes, los compromisos adquiridos. Bueno, en esta situación hay dos partes, bueno, pues cada una tendrá su visión, pero claro, evidentemente, pues al final el escaparate pues de estar allí en los Estados Unidos es muy diferente, pese a que tengas que jugar un clásico aquí. También es cierto, porque recordemos que Dan Messar en el principio de temporada no tenía tal protagonismo como el que ha tenido finalmente por las lesiones en el Barça, con el que han contado más con él, pero precisamente es un ejemplo de que creo que hay que intentar confluir los intereses de todas las partes en estas situaciones. Y bueno, bien, en ese sentido, pues claro, pues lo que te digo, el impacto allí es diferente, pero a todos los niveles, no solo por un Night Hub Summit, sino pues jugar pues estos partidos que se han estado disputando en los últimos días, de jugadores de G-League para hacerse un hueco en el Combine dentro de, pues bueno, al final esos resortes que están montados en Estados Unidos, por mucho que los scouts vengan aquí y estén aquí día sí y día también, pues es distinto de ver al jugador allí en primera persona, y sobre todo pues compitiendo entre comillas con otros de sus iguales generacionalmente hablando. Pero bueno, creo que hay que ponerse en la piel de las dos partes, que yo no soy quien para emitir un juicio de la situación, porque no tengo la información completa, pero creo que no es el primero y no será el último. Te lanzo la última pregunta. Hace un mes y medio creo que fue, Adam Silver hizo la rueda de prensa con el CEO de la FIBA para hablar de esta nueva competición o la introducción de la NBA en el mercado europeo. Es algo a medio o largo plazo. ¿Crees que en este sentido, vinculado con esta atracción de talento de jugadores jóvenes, es una de las principales causas por las cuales la NBA quiere introducirse en este mercado? Hemos visto muchas veces ahora que se ha repetido que desde 2018, creo que es con James Harden, no gana un jugador estadounidense, el MVP, la liga cada vez es más internacional. Bueno, depende de cómo contemos a Joel Embiid, que luego se nacionalizó estadounidense.
¿Crees que es una de las principales causas? ¿Crees que puede cambiar mucho el panorama en este sentido? Bueno, creo que hemos hablado de las diferentes vías de acceso a la NBA. Tener una competición que, entre comillas, puedas controlar, pues controlar otra de las posibles vías de acceso a la NBA, como lo puedes hacer o lo has intentado hacer a través de la G-League, o lo haces incluso desde las academias que tienes repartidas por el mundo. Creo que, bueno, que es también importante de cara a que la NBA pues tenga focalizado ese talento. El problema es que no sé si a Europa o al baloncesto europeo nos beneficia ahora mismo que tengamos tanto ruido. Es decir, creo que tenemos mucho ruido competicionalmente hablando y tenemos poca concreción. No sé quién todavía para evaluar cuál va a ser el escenario. Cuando tengamos el escenario real de cómo quedan las competiciones, de cuál es el plan, pues veremos, ¿no? Es decir, en la NBA también sabemos que muchas veces se mueve por mercados. De hecho, lo hemos visto llevando partidos de regular season a París y a Londres, pero también hemos visto que a nivel deportivo, pues son mercados a los que les ha costado llegar al baloncesto. Sobre todo hablo de Londres, que fíjate, después de hacer una temporada pues bastante buena en Eurocup, tuvieron que entrar, ¿no? para gestionar desde fuera un poco el club, salirse de competiciones europeas. Pues bueno, hay que ver cómo queda todo, cuál es el panorama real, qué clubes entran, qué podríamos decir nuevas franquicias de clubes con no tradición baloncestística aparecen por ahí. O sea que hay que ver, pero evidentemente pues creo que es otra, digamos, ¿no? Otra manera de tener pues controlado el talento que puede haber en Europa. Ya lo han intentado hacer, ¿no? Con la BAL, con la Liga Africana, que bueno, a nivel de competición, yo he visto partidos y no es una competición que tenga un mal nivel, pero a nivel de seguimiento creo que es una competición que todavía está bastante en pañales, y a nivel de talento tampoco es una competición que haya exportado desde allí jugadores a la NBA. O sea que, bueno, creo que hay que ver, respetar un poquito los tiempos y esperar, sobre todo, pues a ver cómo queda, digamos, el ecosistema de las competiciones europeas. Pues, Chema, de verdad, muchas gracias por haber sacado un rato para pasarte por aquí, por el podcast, por Massive Ball, que te agradezco mucho tu tiempo. Y nada, que ojalá podamos hablar dentro de un tiempo de nuevas noticias relacionadas con el talento joven en Europa, con el talento joven en el baloncesto en general. Y que nada, que te seguimos, te leemos, te escuchamos y que mucha suerte en este final de temporada. Así que nada, hablamos pronto, ¿vale? Venga, muchas gracias por acordaros de mí y bueno, pues que tengáis un buen final de temporada. Muchas gracias. A vosotros.